este recorrido, estos 30 años de historia construidos de manera colectiva, indudablemente son muy significativos para la región en general, para la Argentina, obviamente para los países miembros de AUGM y para nuestra universidad, como una universidad pequeña del interior de nuestro país, indudablemente ha permitido un crecimiento en las distintas funciones de la universidad. Sabemos que AUGM no es solo academia, es extensión, es investigación, es relación con los estudiantes, es relación de los cuerpos docentes y también de los y las trabajadoras no docentes. Así que bueno, AUGM indudablemente significó un hito hace 30 años atrás, algo que ha crecido, algo que sigue creciendo y algo en lo cual universidades como la de Entre Ríos apuesta diariamente a la profundización de las políticas y de las acciones que se llevan a través de ella. Nosotros somos una de las universidades fundadoras, con lo cual la hemos visto desarrollarse, crecer, y es muy importante. Cuando el proyecto inicial era de una región más chica, cercana a Montevideo, el sur de Brasil y la zona de nuestro litoral, pensamos en las distancias realmente más cortas que muchas veces tenemos con otras universidades nacionales y que esa era una ventaja que podíamos aprovechar. Eso se excedió fuertemente, la integración a nivel universidad avanzó mucho más que la que pudieron avanzar nuestros gobiernos, incluso el Mercosur educativo, y sin duda que terminó consolidando una relación de una visión integrada que es mucho más grande que la visión local que teníamos antes. Fue muy importante cuando se constituyó y lo es cada vez más en función del mundo en el que estamos viviendo. Es muy difícil pensar el mundo de hoy si no es integrando estrategias con los países con los que compartimos una misma región y un mismo registro histórico, como es el caso de los países donde están las universidades que integran a AUGM, y lo mismo pasa para el sistema de educación superior. Hoy es muy difícil pensar la internacionalización y el sistema de educación superior en el mundo si no lo miramos desde una estrategia regional latinoamericana que nos integre con los países hermanos, así que AUGM es la herramienta que todos construimos para poder hacer frente a ese desafío. Somos de las últimas universidades que nos hemos incorporado por parte de Argentina a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y nos da una plataforma de relaciones internacionales muy interesante. Nuestra universidad cumple 20 años este año y una de las principales estrategias de internacionalización radican en el fuerte vínculo que tenemos con todo el espacio de Mercosur a través de AUGM, así que realmente para nosotros ha hecho una diferencia fundamental en el desarrollo institucional. Hace menos de un mes me tocó el honor y la responsabilidad de asumir la Secretaría Ejecutiva de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. En lo personal es un honor, como señalé, por la importancia y la multitud de tareas que se han concentrado en la asociación, y desde el punto de vista institucional me parece que es una oportunidad muy importante en esta etapa de encarar nuevos desafíos a nivel de la educación superior en América Latina y en la región, particularmente del Mercosur, sobre todo a partir de las enseñanzas de la pandemia y el papel que las universidades públicas han tenido en apoyo de la población y en ayuda en las cuestiones sanitarias y de otro tipo. Ha sido una red que con una fuerte impronta que le ha dado su sede permanente en la ciudad de Montevideo, ha tenido liderazgo de muchas universidades del interior de Argentina, de Brasil y de Chile, que le ha dado una identidad que a la UBA la compromete, en el sentido de que es un ámbito regional, de cooperación de pares, que habilita un conjunto de oportunidades, de intercambios, de docentes, de investigadores y de estudiantes que no estaban presentes hasta el momento de la constitución de esta red, en el cual nuestra mirada estaba puesta en instancias o programas de cooperación internacional que nos obligaban a cruzar el Atlántico, que nos obligaban a grandes distancias, pero que había perdido, digamos, oportunidades por la falta de diálogo entre instituciones universitarias de Conosur, como el que habilitó claramente el Grupo Montevideo. Para nosotros es muy prestigioso pertenecer y la verdad que dar una mano para que se siga sosteniendo AUGM en función de todos estos problemas
geopolíticos que están ocurriendo, con mucha expectativa mirar la asunción del presidente de Chile en un par de semanas, porque creemos que eso le puede dar libertad y autonomía a las universidades chilenas. Así que muy contento por haber sido anfitriones, por haber conocido al nuevo secretario ejecutivo Álvaro Rico, y bueno, creo que ha sido fundacional refundacional para la UGM después de 30 años cambiar secretario ejecutivo y que se haya presentado en sociedad aquí en San Luis para toda Argentina ha sido muy muy importante. Y me parece que ver esto de que la agenda internacional de la educación se parece poco a la agenda local que tenemos, porque los problemas aparentemente son muy distintos, pero bueno, la verdad que navegamos siempre entre cómo llegar a fin de mes o cómo salvar el fin del mundo, y estamos entre lo local y lo internacional constantemente, así que ojalá que podamos mezclar esas dos agendas, porque las dos cosas son importantes, una de corto y otra de largo, pero la verdad que es importante que nos pongamos a repensar cuál es el destino de nuestras universidades, y que la Universidad de San Luis sea protagonista de eso, a nosotros nos destaque y nos pone muy contentos. Argentina y Brasil son los dos países que tienen la mayor cantidad de miembros dentro de UGM, ¿no? Entonces también nos suma una responsabilidad para pensar cómo fortalecer la red, cómo en el crecimiento que ha tenido la red, cómo también garantizar una gobernanza y una participación activa de los miembros de la red, y en este caso cómo desde las universidades argentinas podemos seguir aportando a ese fortalecimiento, ¿no? A mí me parece que es una manera, esta internacionalización, para no desnacionalizarnos. Entonces, es un mundo global donde, como paradoja, tenemos menos multilateralismo y más debilitada la integración regional. Entonces, es necesario asumir este mundo nuevo, no pelear con los fantasmas del pasado, pero sin el conocimiento. ¿Y dónde está la principal fuente? No solamente el aprendizaje, sino la investigación. En nuestras universidades, obviamente articuladas con el funcionamiento del Estado, con el sector privado. Entonces, de verdad que cuando dije estoy agradecido y orgulloso, lo digo no solamente en lo personal, sino como responsabilidad para el mundo que van a tener mis hijos y mis nietos, ¿no? La agenda de trabajo del sistema universitario argentino, y creo que la comparte, digamos, con el resto de las universidades del Cono Sur, está hoy puesta en primer lugar en atender la salida, la vuelta a la normalidad, la construcción de una nueva normalidad después del impacto que nos produjo el cambio de circunstancias en las cuales desarrollábamos nuestra actividad, que caracterizó estos últimos 2 años, ¿no? Yo creo que ahí la regla principal es volver a nuestras actividades presenciales, a ocupar los pasillos y las aulas y los laboratorios en las universidades sin desaprovechar la experiencia acumulada en estos 2 años, sí sometiéndola a un estándar de exigencia mucho mayor en cuanto a la evaluación de la calidad. La pandemia, bueno, ha tenido un impacto enorme en todo el sistema educativo superior. En unas pocas semanas nos vimos en la obligación de virtualizar todas las asignaturas de las carreras que dictábamos, de buenas a primeras, y creo que se ha hecho un trabajo realmente muy importante porque se garantizó la continuidad de los estudios de educación superior para la inmensa mayoría de los estudiantes. Es más, recuperamos algunos fruto de la capacidad de inclusión que tiene la virtualidad. Finalizada la pandemia, que esperamos que sea pronto, uno parece que estamos saliendo, pero ojalá se concrete finalmente esto, me parece que todo ese capital que aprendieron todos los sistemas de educación superior del mundo, bueno, no se puede perder, ¿eh? Hemos dado un salto muy importante y hay que aprovechar estas nuevas herramientas, esta educación mediada por tecnologías, con una finalidad para mí muy clara, que es garantizar el acceso a la educación superior de la mayor cantidad de jóvenes en toda Latinoamérica, en todo el espacio donde estamos trabajando estas universidades públicas que integramos la Asociación del Grupo Montevideo. Nosotros el impacto del 2020 y del impacto del 2021 dentro del sistema universitario, creo que hemos hecho grandísimo esfuerzo para poder seguir realizando la actividad académica. Lógicamente que somos conscientes, especialmente en el 2020, donde no teníamos posibilidades de juntar a la gente para que haga las prácticas profesionales, entonces eso ha impactado dentro del sistema universitario, pero en el 2021 ya con la gente empezando a estar vacunada y con cierto
cuesta mucho colocar protocolos para el cumplimiento, es decir, con inversiones que se hizo desde la universidad y desde el Ministerio de Educación de la provincia y de la Nación, es decir, con presupuesto, se ha podido ir adaptando dentro de lo que son las aulas para los protocolos. Entonces la actividad en el 2021 comenzó, en el primer cuatrimestre, comenzó medio lerdo, comenzó muchas veces, pero mucho más virtual. Hay una instancia fundamental, como lo han sido las dos anteriores, en la convocatoria de UNESCO para la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior. Justamente la pandemia no posibilitó que lo que fue un gran acontecimiento a nivel de la región, cual fue la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba en el 2018, decía que la pandemia dificultó que las conclusiones, las resoluciones que en aquella instancia colectivamente se tomaron, pudieran volcarse inmediatamente con el objetivo que tenían, que era una conferencia que se iba a convocar al año siguiente. Por lo tanto, ahora estamos hablando 2018 a 2022 de 4 años transcurridos. No obstante, Córdoba significa un hito, en tanto fue la última expresión multitudinaria, colectiva, consensuada, de posicionamiento de la región sobre los grandes temas en discusión en materia de educación superior. Esta pandemia nos sirvió al menos para tomar la tecnología como un aliado, como un complemento a las actividades que ya veníamos realizando, que había actividades con tecnología educativa, por supuesto, pero esto fue una respuesta que dimos que fue muy buena en estos 2 años, más allá de que, por supuesto, como todo suceso, generó también problemas en su implementación, y en una situación dramática que estamos viviendo todos, ¿no? Pero más allá de eso, creo que queda como bueno esta experiencia de la tecnología aplicada a la educación, que habrá que readecuarla ahora en una nueva presencialidad, pero que tiene que estar presente, sin duda. Para nosotros es un desafío y una gran oportunidad poder compartir las experiencias. Hay distintas opiniones que siempre vaticinan un apocalipsis de las universidades en función de que post pandemia vamos a ser interpeladas por esto de que se ha desdibujado la cuestión limítrofe de los países y ya no tenemos, al menos en discusión como universidad, el monopolio de la educación. Hoy a cualquier chico o cualquier chica acceder a un video de algún gran proveedor de Amazon es casi, o pareciera ser casi, como acceder a la formación de una universidad. Así que bueno, estas cuestiones que nos van interpelando las vamos compartiendo, las vamos tratando de analizar y creemos que, como muy bien decís vos, hay que convertir esta difícil situación, esta difícil crisis en una oportunidad para que la universidad no se relaje, pero tampoco creo que para nosotros va a ser nada terminal. Creo que sí nos tiene que dar una nueva configuración de universidad y eso es muy lindo charlarlo con nuestros hermanos latinoamericanos y con universidades argentinas de muchísimo prestigio que en sus años, en sus 400, 300 o 100 años, han pasado ya crisis como esta. Entonces, uno aprendiendo de los que ya han vivido otras situaciones siempre saca ventaja y esta es la situación de la Universidad de San Luis, que al organizar estos encuentros siempre para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad. Este sentido de mirar la inclusión en el marco de la universidad
nos debe llevar a reflexionar en el paradigma de que hasta acá los estudiantes iban a la universidad. O sea, se concibe, digamos, que un estudiante va a la universidad a estudiar. Hoy tenemos que pensar cómo la universidad va hacia el estudiante, y esto implica de alguna manera que cada uno en su lugar pueda acceder a los estudios universitarios. Y acá pone en eje nuevamente el gran potencial de la virtualidad, que nos va a permitir casualmente avanzar en la inclusión, que no solamente se concibe la inclusión como el ingreso, sino que la inclusión universitaria tiene que concebirse también el ingreso, el trayecto y el egreso. O sea, realmente la inclusión debe concebirse que aquel estudiante pudo recibirse y pudo acceder a los estudios universitarios y a obtener un título. Hay que evaluar, diagnosticar y preguntarse cómo seguimos haciendo cada vez más eficiente esa inclusión, cómo logramos que sea real, que todos puedan llegar a la universidad, que todos puedan transitar por la universidad y obviamente graduarse y con esa herramienta poder desarrollar como desean su vida. Así que me parece que es un momento de mucho trabajo, de preguntarse que esos lineamientos que han sido consensuados por la gran mayoría de la comunidad universitaria, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y también en el mundo, bueno, los ponemos en práctica y además a través de la cooperación, como hablábamos antes, cada vez los hacemos más efectivos. Lo que nosotros en América Latina lo que postulamos es todo lo que es el CREP 18, fundamentalmente lo que es la reforma universitaria, que eso es una situación que en muchos países latinoamericanos, es decir, tener una enseñanza gratuita, un gobierno compartido, muchas veces eso no se ve, y que después sumado tenemos universidades gratuitas, es decir, eso es una riqueza impresionante para la movilidad social en la Argentina. Es decir, desgraciadamente nos toca, dentro de cosas, ciertas crisis económicas y sociales que sí impactan en la matriculación de los estudiantes porque, es decir, tienen que salir a trabajar muchas veces. De ahí es que la virtualidad a ese grupo etéreo le genera una ventaja, porque el tiempo que dispone pueden cursar materia, es decir, muchas veces cuando quedan en una plataforma. Yo creo que hay que seguir bregando por generar procesos de igualdad de oportunidades, por garantizar el financiamiento público de la educación superior. Creo que también tenemos que asumir un desafío de renovación en las prácticas pedagógicas y de enseñanza dentro del ámbito universitario. Requiere un proceso de actualización, de modernización, de adaptación también a lo que es el impacto hoy de las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Y creo que también hay que promover procesos de mayor integración de nuestros países y también de nuestros sistemas universitarios. En el caso de América Latina se está trabajando también hace mucho tiempo sin una concreción directa en la creación de un espacio de educación superior integrado, ¿no? Yo creo que ese es también un gran desafío que tenemos por lo que significan hoy los procesos de globalización y de internacionalización de la educación superior. Dentro de su rol tradicional de educación, llevar la educación a todos los rincones de la Argentina, porque hay universidades en todas las provincias, pero no en toda la Argentina. En muy poco territorio argentino tiene físicamente universidades. La gente que vive a 50, 60 kilómetros por lo general no lo aprovecha. Y nunca hemos trabajado como sistema todos en conjunto, y esta es la oportunidad de que trabajemos como un sistema, que nos integremos, así como nos integramos con universidades europeas, que nos integremos entre nosotros, y que utilicemos mucho mejor los recursos científicos, tecnológicos y académicos que tiene cada uno para en conjunto responder mucho mejor a estos cambios rapidísimos que se están dando en nuestra sociedad, y que, repito, el objeto principal de la
universidades reformistas es servir a la sociedad. Bueno, yo creo que estamos todos en un periodo en el cual, en primer lugar, hay que revincular a todos los participantes de la educación superior con las instituciones como primera estrategia en todos los niveles educativos, por supuesto, también a nivel de las universidades. Después tenemos que discutir fuertemente cómo nos apropiamos de la experiencia de la pandemia y también cómo construimos lazos más fuertes respecto al futuro de las instituciones. Se abrió mucho la discusión entre educación a distancia, presencialidad, relevancia institucional, ofertas por fuera del sistema de las universidades de cursos, capacitaciones, etcétera. Yo creo que esto va a ocupar la agenda, o sea, cómo a la vez que reparamos todo esto que ha pasado, también proyectamos los nuevos desafíos que tienen las instituciones en una situación mucho más compleja, donde, como decía, hay variables que veníamos discutiendo, como el acceso a la educación superior a través de la educación a distancia, que hoy son una realidad insoslayable, por lo que, bueno, creo que va a ir por ahí los temas de la conferencia, en nuestro caso, además desde la UGM, plantear firmemente y sostener, como hemos hecho tradicionalmente, la obligación estatal de garantizar el acceso, la permanencia y el egreso a la educación superior. La emergencia que vivimos estos últimos 2 años anticipó tiempos, hizo evidente transformaciones urgentes que todos sabíamos que teníamos que asumir, pero que veníamos postergando. Yo creo que hay que ir hacia un nuevo modelo educativo en el ámbito universitario, es de alguna manera pensar una nueva reforma, con ese espíritu transformador que en 1918 tuvo la reforma para imaginar cómo hacíamos una universidad más de cara a lo que pasaba en su sociedad y en su tiempo. Hoy creo que hay que repensar la institución para poder seguir cumpliendo con esa misión en un mundo que cambia todos los días vertiginosamente y que nosotros también tenemos que transformarnos.